Extraordinario también el trabajo de Dani Arrieta para saber novedades de Colo-Colo y la palabra de Jorge Almirón hoy día con muchas cosas que analizar, Dani. Y dejó varios temas el técnico de Colo-Colo porque no habíamos tenido la oportunidad de escucharlo, de revisar su palabra después del superclásico del fútbol chileno, porque recordemos que el sábado pasado él no pudo hablar en la conferencia de prensa porque había sido expulsado. Eso al menos dice el reglamento de la NFP, que un técnico expulsado después no puede presentarse a la conferencia. Por eso tuvimos que esperar casi una semana, 6 días, para tener otra vez la palabra del entrenador, que seguramente estaba masticando la rabia de la derrota, de estas 3 derrotas ya consecutivas que tiene Colo-Colo, y además sabemos que desde el punto de vista arbitral fue un partido también polémico para Jorge Almirón, porque recibió tarjeta amarilla cuando sale del sector delimitado en la cancha, recibe tarjeta roja directa una vez culminado el partido, porque va directamente a hablar con Piero Massa, según lo que dijo el árbitro en su informe, en un tono desafiante. Por eso lo expulsaron y porque además recibió una fecha de castigo a raíz de todo eso, y no podrá estar en la banca en el partido que iba a disputar Colo-Colo este sábado frente a Deportes La Serena a las 3 de la tarde. Pero además, al margen de todo esto, hay molestia en Colo-Colo, ya va pasando, pero había muchísima molestia por la conducción de Piero Massa, por esos penales que le cobraron a la Universidad de Chile, que en Colo-Colo aún dan vueltas. Atención con lo que dice Jorge Almirón, porque habla de una persecución en su contra de parte de los árbitros y habla de robo tras el cobro de los 2 penales la semana pasada en el superclásico del fútbol chileno. Hay mucho que analizar. Pónganse cómodos, pongan atención. Acá está la palabra de Jorge Almirón. Cuando yo me equivoqué otra vez, pedí disculpas, que me había equivocado, pero en esta vez no hice nada. No hice nada. Me acerqué a hablar al árbitro porque estaban todos los jugadores. Me cuidé hasta en eso porque sabía que estaban las cámaras siguiendo. Que dice, no sé, parece una persecución, porque estaban los jugadores reclamando después del partido. Fui y los separé para que no sancionara a ninguno más. De inicio de la segunda ronda ya había que tener frialdad ahí. Me acerqué al árbitro, no le dije nada, simplemente le dije, fueron dos goles inexistentes, y me retiré y me sacó la tarjeta roja. Pero bueno, siempre va a ser la palabra de hecho contra la nuestra, y el informe fue así, como que bueno, no tiene mucho caso seguir tocando el tema. Si hay una autocrítica, la hice antes, pero ahora no hice nada, entonces se me hace muy injusto. Se suma una derrota y el análisis de cómo se dio el partido, de los robos, de los penales, no se evalúa eso. Se evalúa más de la derrota, es una derrota más, porque eso va pasando y las estadísticas son así, son frías. A ver, hay mucho que analizar dentro de esta cuña que eligió Dani de Jorge Almirón. Primero, tiene un punto a razón, un punto a favor cuando dice que es la palabra de ellos contra la mía, ¿no? Generalmente pasa eso, el informe arbitral dice algo y muchas veces es difícil luchar contra aquello. En eso estoy de acuerdo. Sin embargo, cuando él señala que no hizo nada para ser expulsado, no comparto. Lo hablamos ese día, quienes estuvimos presentes en el estadio. Vimos cómo, me parece, a mí en lo personal, que hizo mucho para que lo expulsaran. O sea, es un técnico que vive los partidos intensos, sí, pero no de esa manera. Incluso hay una jugada en el primer tiempo donde le mete un brazo al Tucu Sepúlveda, no fuerte, pero sí que no, como que lo bloquea un poco para que no saque un lateral. Salió constantemente de la zona delimitada para el cuerpo técnico. Fue, y lo admitió el mismo Gustavo Álvarez, fue a gritarle cosas al técnico rival para después terminar con los reclamos al árbitro. Que fue una segunda amarilla y termina siendo roja, me parece que no hay ninguna distancia. Y segundo, habla de robo. Y a mí me parece que es muy fuerte esa declaración, porque habla de que hay una intención para perjudicar a alguien en la palabra robo, ¿ya? Y por más que los penales puedan tener polémica, me parece que no hay nada más distante de un robo de lo que se vivió en el Clásico. O sea, ahora, me parece que nada que ver. ¿Qué les pareció a ustedes también estas palabras de Jorge Almirón? Que son bien tajantes desde el lado de él, ¿no? Desde su visión. O sea, desde su visión, él dice que se habló de
que después no se habla del resultado, sino que solamente se queda, que se queda uno con el resultado. No en el juego, claro. Y no con el juego, y en definitiva él termina metiéndose en el problema. Pero no es robo de ninguna manera. A lo sumo, uno puede tener una visión y otro puede tener otra visión, digamos, de una jugada. Me parece que los 3 penales fueron, desde mi punto de vista, pero de ahí a la palabra robo me parece demasiado fuerte. Es como cuando a los jugadores no les gusta, y seguramente a Jara le ha pasado, la palabra fracaso. Me parece, por ahí a los jugadores le puede parecer un poco dura, pero robo de ninguna manera. Insisto, yo creo que hace rato que le falta, no sé si no escucha o nadie lo asesora, que es distinto. Sí. Me parece que arranca y empieza a hablar y va perdiendo, y no tiene una facilidad como para expresarse también. Que la tenía el año pasado, y de muy buena manera, creo. De hecho, alabábamos también de Almirón lo bien que declaraba y que era muy inteligente a la hora de declarar. En el éxito. En el éxito y en los buenos momentos. Este año no ha sido así, o sea, hemos visto el año pasado... Pero además... Perdón, solo para cerrar esto, pero declaró contra Álvarez el tema de los 10 puntos, que a él le parecía extraño que a uno de equipo grande con 10 puntos de diferencia no haya salido campeón y no lo hayan despedido. Después, previa al Superclásico, volvió a hablar de Álvarez y después va y lo encara en el Superclásico. O sea, también en el Superclásico hubo varias actitudes de Almirón. No voy a hablar de lo puntual una vez ya el pitazo final dado, sino que durante los 90 minutos... Almirón tuvo varias actitudes las cuales perfectamente le pudieron haber mostrado la segunda tarjeta amarilla. Leo, ibas a decir algo. Sí, se me fue la... muy bien. Sí. ¿La quiere ir a buscar? Se la paso a Jara mientras la recupero en el archivo. Yo coincido con Leo. Creo que, bueno, hablar de persecución, creo que esto es en el global, todo lo que va del año, desde que está en Chile, creo que sus expulsiones o cuando fue castigado, creo que va acorde con el castigo que ha tenido. O sea, se creó hasta una ley, obviamente. ¿Verdad? Por él, y la suspensión de ahora yo creo que la sacó barata dentro de que ya tenía una expulsión anterior, que quizás le podrían haber dado una fecha más, no lo sé cómo aplican los castigos. Y el tema, si es un robo, creo que los 3 penales fueron penales, y ahora si fueron penales o penalcitos... Eso, y entramos en debate, sí, pero una intención... Son cobrables. Para mí creo que coincidimos todos. Nos gusta o no, hoy los cobran en el fútbol chileno. Es como el penal de Palestino el otro día. Así es. Y me quedo con lo que dice Leo, que uno puede después analizar o no, obviamente uno se queda con el resultado, pero yo por lo menos hablé siempre en el momento de Colo-Colo, que Colo-Colo jugó bien el primer tiempo, ¿no? O sea, ¿sí? Jugó bien. ¿Lo destacamos acá? Desde cómo planteó el partido. Ahora, si nos gusta que Colo-Colo juegue así o no, o con este plantel, si Colo-Colo puede jugar de esa manera o no, o distinto, será otro tema. Pero Colo-Colo le planteó un muy buen partido y creo que hasta el primer tiempo no merecía perderlo y no lo merecía ir perdiendo en el primer tiempo. Creo que jugó bien desde lo que lo planteó y de la forma que lo planteó. Pero después Colo-Colo sucumbió en el funcionamiento del segundo tiempo, que no lo ha tenido durante todo el año, y eso obviamente el ímpetu del ir a buscar el clásico como lo planteó en el primer tiempo no le alcanzó para el segundo tiempo, y es lo que le ha pasado todo este año. Pero dentro de eso creo que para mí se equivoca con las declaraciones, creo que no van acorde a lo que pasó en el partido, en el clásico, y el tema de la persecución para mí no tiene sentido. ¿La encontraste? La encontré. A propósito de lo que marca el GC ahí, de aseguró no haber insultado. Que muchas veces los protagonistas creen que insultar es solamente decirle HDP a alguien, digamos. Claro. Y no, o sea, si yo voy y te digo, qué bien, me robaste los 2 penales... No te insulté. O sea, es un insulto. O sea, de hecho, no dije un insulto. Irónicamente. Lo que dice el ayudante de campo Richetti cuando termina el partido, cuando lo separa, también, le dice, tranquilo que están haciendo todo para que ellos salgan campeones. O sea, no le está diciendo, sos un HDP, pero le está diciendo, claro, nos robaste de alguna manera, digamos. Sí. Bueno, es parte de obviamente, de o sea, si lo yo te que digo, dejó en el Superclásico. Si vos me decís, sos un desastre en tu trabajo, o sea, es un insulto. No necesitas decirme que... No es necesario el improperio para terminar Claro. insultando a Traté de usar el alguien. Eso es, HDP ¿no? como para ejemplo, pero Es se me una ocurrieron manera. varias. Digamos. Sí, es verdad. Si me dan un minuto de confianza, puedo tirar el... ¿Tiene un minuto de confianza? No. Aquí lo podemos dar, no hay problema. Usted pide nomás. No tengo a nadie para insultar. El que prendió con agua. No, Dani lo mirá y ya aprende. No,
claro, ya está listo, sabe que es viernes. Ahora, Dani, en conferencia de prensa también, Almirón, lo escuché y decía en algún momento, bueno, me imagino que, dice, no vi mucho la prensa, pero me imagino que ustedes habrán hablado de lo bien que jugó Colo-Colo, de lo que habíamos mejorado, o sea, como que no vio la prensa, pero esperaba que se hablara lo bien que había jugado Colo-Colo. Yo me imagino que se refiere a los primeros 45 minutos, que aquí lo destacamos, por cierto. Es vivo también Jorge Almirón, el técnico de Colo-Colo. Claro, él dice, yo no vi la prensa, pero me imagino que ustedes hablaron de esto. Y él obviamente ahí también plantea sus argumentos, su punto de vista sobre todo lo que pasó en este superclásico del fútbol chileno. Pero efectivamente el técnico comparte que hicieron un buen primer tiempo frente a la Universidad de Chile, que dijo que quizás también el equipo se plantó a diferencia de cómo muchos esperaban que iba a ser el partido, porque claro, es cierto, había una diferencia futbolística, porque lo hablamos durante toda la semana previa entre la Universidad de Chile y Colo-Colo, pero claro, quizás en la cancha Colo-Colo emparejó el juego, Colo-Colo emparejó también sobre todo ese primer tiempo, donde creo fue superior, pero es cierto, comparto con lo que dice Gonzalo, Colo-Colo ese partido lo saca adelante desde las ganas, desde la actitud, desde la motivación, del meter, del correr, que es lo que exige un superclásico con algunas llegadas, pero del funcionamiento todavía creo que es algo que está careciendo Colo-Colo, porque también el funcionamiento creo que es lo principal que te hace ganar partidos. Tú puedes aguantar un tiempo, como lo hizo Colo-Colo, pero del funcionamiento seguramente es algo que lo sabe Jorge Almirón. Hoy también habló quizás más en frío de lo que pasó en el partido contra la Católica, porque claro, muchos nos quedamos con la declaración que hace después de perder el clásico en el Santa Laura con la UC, donde dice que fue un partido parejo, donde se desnivela por una jugada, pero definitivamente ahora dice hay cosas de ese partido con la Católica que claramente no me gustaron. Entonces también dijo que él habló ese día después del partido con la Católica, algo en caliente, viendo solamente la visión que tenía desde la cancha. Seguramente ya lo analizó y todos vimos que Colo-Colo tuvo un partido muy inferior a la Católica ese día en el Estadio Santa Laura, pero desde lo numérico, desde lo estadístico, hay una realidad. Colo-Colo está a 11 puntos de los líderes del campeonato, Coquimbo Unido y el Audax Italiano. Colo-Colo está a 10 puntos de la U, que es tercero de este campeonato, y Colo-Colo viene de 3 derrotas de manera consecutiva. Colo-Colo viene de perder 2 clásicos, que claramente eso en un equipo grande es sinónimo de inestabilidad, es sinónimo de turbulencia, pero lo tiene claro Jorge Almirón. Él ha dirigido muchos equipos grandes, pero hoy día él plantea el tema como una crisis de resultados, porque le plantean la palabra crisis futbolística y él dice no, esto es crisis de resultados. Me parece que para el entrenador, desprendiéndome de sus palabras, es grave cuando hay una crisis futbolística, es quizás más amplio el concepto, pero él dice esto solo es de resultados, y también yo desprendo de sus palabras que él siente que Colo-Colo ha hecho buenos partidos, que Colo-Colo quizás ha mejorado del juego, pero no lo han acompañado los resultados. ¿Qué es crisis de resultados? Pongan atención, esto dice Jorge Almirón. Son clubes grandes. Cuando uno no gana y pasan 3 partidos que uno no gana, se acrecenta, se genera una crisis, claro que sí. En el entorno del equipo la energía cambia, entonces hay menos paciencia. Es normal que pase eso. Entonces hay que sobresalir este momento y bueno, los jugadores de personalidad, los entrenadores de personalidad, la gente que está a cargo del equipo. ¿Cómo salir del momento? Hablando con los jugadores. De resultado. Sí, bueno, son los jugadores que juegan. Crisis de resultados, porque el último partido no fue mal el partido. Fue muy bueno el partido. El partido fue muy bueno. Claro, después los resultados son estadísticas, ¿no? Después va sumando momentos, son los resultados, pero el último partido no es una crisis futbolística, es una crisis de resultados. Yo creo que eso tendría que ser nuestra base para jugar mejor y sacar resultados, y esta segunda ronda tendría que ser así. ¿Coinciden Leo, Gonza, Marce con Almirón cuando dice que es una crisis de resultados?
No necesariamente. Yo creo que hay una crisis de juego primero que te deriva en una crisis de resultado. Utilizó la palabra en una frase, creo que dijo 10 veces resultado. Sí. Y además en algún momento como que quiso enganchar para la derecha y salió para la izquierda. Yo creo que más que crisis de resultado, a lo largo, digamos, de esta primera rueda fue una crisis de juego que derivó en los resultados. Porque hay que tomar el global, digamos. Las 15 primeras fechas, más los 6 partidos de Copa Libertadores, más los 6 partidos de Copa Chile. O sea, son... es una constante. Sí, son 27 partidos. El rendimiento es un 40% de Jorge Almirón en el año. Es muy bajo. Entonces no es una crisis, no es una mala racha. Ya ha sido una constante porque mucha gente piensa que la crisis de Colo-Colo empezó el 10 de abril, ¿no? Cuando lamentablemente fallecieron las 2 personas. Y futbolísticamente me parece que venía mucho antes. La Copa Libertadores nunca pudo hacer un partido consolidado como el año pasado. En la Copa Chile, ni que hablar, ¿no? El partido de Fortaleza te produce un quiebre. Hay cosas anímicas y hay cosas externas, totalmente. Pero yo te hablo de lo futbolístico. Colo-Colo no venía bien. No es que hay un cambio radical por lo que sucedió esa noche. O sea, perdón, pero ahora te diría que ese partido de Fortaleza fue de lo mejor que tuvo. Eso te voy a decir, los 20-25 minutos, los primeros 20-25 minutos fue lo mejor de Colo-Colo. Yo te agregaría lo del Superclásico en el primer tiempo. Me parece que fueron buenos minutos de Colo-Colo sin duda alguna, pero creo que incluso si quieres hablar de la crisis y marcar algo, comenzó a principio de año, cuando los jugadores no se presentan. O sea, la lista es muy grande y muy larga, pero si nos vamos netamente a lo que pasa dentro de la cancha, para ti, Gonza, ¿es netamente crisis de resultados? Va de la mano. Todo ligado. Porque va todo de la mano. O sea, si queremos hablar de funcionamiento, Colo-Colo no ha tenido funcionamiento en todo el año. No sé, Colo-Colo es aquí no Cepeda, aquí no Correa. Si no, Colo-Colo no tiene cómo atacar. Descubrió a Marchán por necesidad. Para no le convence. Y que no lo convence, bueno, pero tiene que cambiar el sistema para eso también, dentro del sistema pero ya la cambió. Sí, pero dentro del sistema predilecto que puede tener Almirón, siempre quiso ocupar el 3-5-2, insistió mucho en eso y no le fue bien. Entonces, creo que esto va de la mano. O sea, ahora, si queremos analizar el resultado, sí, jugando bien o mal se suman los 3 puntos y es lo que queda. Pero Colo-Colo, para mí, quería jugar a otra cosa. O sea, ni de una ni de otra. No ha jugado bien, ni tampoco ha ganado. Entonces, va de la mano. Y desde lo futbolístico, que a mí, yo creo que lo que más le puede preocupar a uno, me imagino que sigue estando el entrenador en Colo-Colo porque piensa y cree que puede darle la vuelta a esto. Ahora, yo creo que está muy lejos desde el funcionamiento y desde el juego. O sea, Colo-Colo... los arrestos individuales, lo colectivo que hizo el primer tiempo contra la Universidad de Chile, eso te dura muy poco, no te sostiene en el tiempo y quedó demostrado en el Clásico también. No te asegura nada, se puede ganar de cualquiera de las dos maneras, jugando más defensivo, pero a Colo-Colo para mí le ha faltado funcionamiento todo el año. O sea, recordemos, porque a Almirón le encantó destacar el Clásico contra la Universidad de Chile, perfecto, y me parece fue de lo mejorcito quizás de Colo-Colo ese primer tiempo. En el año, quizás de lo mejorcito, pero venía de un Clásico contra la Católica donde no remató al arco. Pero previo a eso, venía a ganarle a la Calera, donde ganó 1-0 con un penal y no remató más al arco. Además, ojo que en el segundo tiempo contra la U tampoco remata al arco. ¿Es verdad? Además, bueno, el buen momento de Colo-Colo se dio contra Fortaleza, pero antes tampoco venía jugando bien. No. O sea, yo creo que nunca ha encontrado Almirón el funcionamiento que él quisiera o él quiso en algún momento. O el cómo se imaginó el año de Colo-Colo futbolísticamente o las variantes que iba a tener. Creo que no se le ha dado nunca el equipo. Creo que sí pudo haber tenido el equipo ideal o cómo quería jugar en cancha, lo debe haber tenido, pero nunca tampoco lo sostuvo en el tiempo, que lo pudiera repetir 2 o 3 fechas. Creo que eso no lo ha encontrado. Y creo que eso es lo que más le ha molestado y le molesta a un entrenador. Hoy día en la U tenemos el ejemplo de la U que repite la alineación. El otro día sale Calderón, o sea, entra Calderón por Nico Ramírez por lesión, pero es lo ideal para un entrenador. Bueno, Dani, obviamente, al menos en estos extractos, mucha autocrítica por parte de Almirón no se escucha, ¿o no? Porque él apuntó al arbitraje y creo que el foco de sus palabras al inicio de esta conferencia fueron al arbitraje de Piero Massa, a esa
decisión que para él es injusta, la expulsión. También, por ejemplo, habla de la decisión que toma también Piero Massa con los penales. Entonces, en base a eso me parece que fue la conferencia de Jorge Almirón, pero también habló que desde el juego, que desde los resultados tienen que hacer una segunda rueda perfecta. También apunta que todavía a este equipo le falta crecimiento. Entonces hay varios temas que dejó el técnico de Colo-Colo. Por ejemplo, el mercado de pases. Ratifica que por ahora no hay ninguna oferta por algún jugador, pero que también él sabe que puede llegar alguna oferta. Sabemos la situación de Lucas Cepeda, pero eso es lo que marca, que por ahora no hay nada, y después en ese escenario tendrá que ver qué pasa en definitiva, si es que llega alguna alternativa para que algún jugador de este plantel pueda partir. Vamos con novedades futbolísticas, porque otra vez hay dudas en cuanto a la formación, como ya ha sido una tónica en el último tiempo, pero hay una base de lo que ha ido trabajando Jorge Almirón. Lo primero, tiene bajas para este partido. Finalmente no van convocados Tomás Alarcón, fuera, Mauricio Isla y Javier Correa. Isla y Correa otra vez por segunda semana consecutiva quedan fuera del partido que va a disputar Colo-Colo este sábado frente a Deportes La Serena. Además, recordemos que tiene expulsados. Está fuera Esteban Pavés, que no podrá jugar el capitán, y también queda fuera de este partido Sebastián Vegas por acumulación de tarjetas amarillas. Entonces, Almirón pierde hombres en la defensa, pierde jugadores en la mitad de la cancha y también en la delantera. Dentro de lo malo, la buena noticia es que vuelve Arturo Vidal ya para ser titular en la mitad de la cancha. Quiero que repasemos una reflexión más de Almirón y ya les cuento el probable equipo de Colo-Colo. Acá Almirón habla sobre cómo está él, porque ha recibido críticas, porque sabe que tiene que aguantar el chaparrón, porque no están llegando resultados en el último tiempo y porque ha sido un primer semestre, la verdad, muy cambiante y negativo para Colo-Colo. Si nos vamos a lo que dice Jorge Almirón, por los resultados claramente que ha sido negativo esto que ha vivido Colo-Colo en los primeros 6-7 meses del año. Esto dice Jorge Almirón sobre cómo está él y si tiene esa fuerza para seguir. Tapado por el buen juego del equipo y lo superamos, creo que muchas partes del juego y bueno, los penales cambió todo, entonces eso va sumando y es como se ve como algo muy negativo, pero yo soy un tipo que me levanto y bueno, como todos ustedes que pasan malos momentos y hay que salir a trabajar y poner la cara, y si uno tiene capacidad, que yo creo que tengo muchísima capacidad, me tengo mucha confianza y sé con el plantel que cuento, así que este momento lo vamos a sacar adelante. Como es el año pasado, la segunda ronda fue brillante, yo confío en eso, yo confío que el equipo se va a enfocar, estamos todos con mucha autocrítica, con mucha humildad para empezar esta segunda ronda y esperamos hacer un buen partido mañana. Eso es cierto, pero seguramente lo hacen puertas adentro sobre lo que hay que mejorar, porque claro, quizás públicamente Jorge Almirón no ha expuesto los errores que ha tenido este Colo-Colo en la primera parte del año. Y también es cierto, en Colo-Colo se juramentan, porque por ejemplo lo dijo Arturo Vidal el otro día a la salida acá del Estadio Monumental, ahora también lo dice Jorge Almirón, que toman el antecedente de lo que pasó en la segunda rueda de 2024. Lo hemos dicho, es otro contexto, es otro escenario el que está viviendo hoy Colo-Colo, no son los mismos jugadores además, pero al menos se aferran a eso, a hacer una segunda rueda perfecta, y para hacer esta segunda rueda impecable, Colo-Colo necesita comenzar a ganar, y este sábado es la gran chance que tiene Colo-Colo. El Cacique va a jugar este sábado frente a Deportes La Serena. El domingo siguiente, domingo 27, va a enfrentar a O'Higgins en San Fernando. Después viene Huachipato, después ya en agosto, recordemos que se vienen los clásicos otra vez, la Católica, la U, entonces se le vienen partidos importantes a este Colo-Colo. A ver, novedades futbolísticas, todavía falta la práctica para saber finalmente qué confirma Almirón, pero hoy hubo un entrenamiento durante esta jornada, todavía falta la charla técnica, pero hay algunos movimientos. Fernando De Paul seguiría en el arco de Colo-Colo. Primer tema, De Paul se mantiene en la titularidad. En la defensa, Alan Saldivia por la derecha, Jonathan Villagra, Emiliano Amor, Eric Wimber.
no me descartan, porque me dicen que no está definida, pero no me descartan la posibilidad que pueda jugar Óscar Opaso, porque está citado para este partido, vuelve a ser citado Óscar Opaso, en ese caso sería Opaso por la derecha, Saldivia, Amor y Bimber. Después, en la mitad de la cancha, Arturo Vidal, Vicente Pizarro, Claudio Aquino. Hoy me dijeron que probaron a Alexander Oroz por la derecha, Salomón Rodríguez va a ser titular y por la izquierda Lucas Cepeda. Ese es un probable equipo de Colo-Colo, pero me dijeron que hay dos temas todavía que no están definidos. Si Opaso juega a la derecha, que eso cambia la defensa, y si por la banda derecha del ataque es Oroz o Marchand. Ahí están los temas, al menos esa es una probable formación que prepara Colo-Colo. Hay poca convicción definitivamente por parte de Almirón con Marchand. Yo ¿En los minutos sub-20, sub-21? Entra con 63, ¿no? Dani, y necesitaría, no sé, 14 minutos de Marchand para cumplir los 90. Está el viaje de la selección sub-20 al Alcudia y me imagino que alguna Colo-Colo está en España, está en la Alcudia, entonces suma 63 minutos, ya saliendo a la cancha, tiene citados Colo-Colo, por lo tanto eso es un punto a favor para estos minutos sub-21. Ojo, hoy Colo-Colo tiene que promediar, ya terminada la primera rueda, 79 minutos por partido de minutos sub-21. O sea, claro, este sábado va a sumar 63, pero en algún momento va a tener que entrar Marchand para sumar el restante y llegar a los 90, ya que juegue, por ejemplo, Marchand 15 minutos, como suma doble ya llegas a 90. A eso es lo que voy, o sea, si no es por convicción y es solamente por el minutaje, bueno, entre 15 minutos, los últimos 15 minutos, según cómo se vaya dando el partido, ¿no? Pero insisto, lo de Marchand yo creo que se ha ganado la camiseta de titular, incluso no más allá de la regla sub-21 por un tema de rendimiento. Pero si no hay convicción de parte del entrenador o del cuerpo técnico, no hay mucho que hacer. Para el partido de mañana está suspendido Almirón y el ayudante, ¿no? Manusovic. Almirón y Pablo Manusovic están fuera. Va a dirigir Pablo Richetti, que es el tercero o segundo ayudante que tiene Almirón. Son tres los ayudantes, está fuera Manusovic y Almirón, y será Richetti quien reparta instrucciones, que estuvo, por ejemplo, en ese partido contra La Calera, un ejemplo, ahí estuvo él al mando del equipo. Quiero ir con un último tema. El próximo lunes, por la tarde, se viene una reunión clave, porque definitivamente se van a conversar y se van a juntar a hablar el representante de Cristian Zavala y Aníbal Mosa, el presidente de Colo-Colo. Va a ser la reunión el próximo lunes para definir el futuro de Zavala en Colo-Colo. Lo que a mí me dicen es que Mosa quedó muy molesto con lo que ocurrió el sábado pasado en el palco del Estadio Nacional, y es por eso también la determinación de que el lunes no haya entrenado Cristian Zavala con el resto del equipo por una decisión dirigencial. Es probable, según me dicen, que todo esto pueda acelerar ahora una salida de Cristian Zavala, pese a que por el momento Colo-Colo se resistía, pero todo esto puede abrir los caminos para que Zavala se vaya ahora. Y obviamente tiene que llegar una oferta, tiene que ser, me parece, igual atractiva para Colo-Colo, recibir algo de dinero, pero me parece que la relación hoy está muy quebrada y vamos a ver qué pasa este lunes. Ojo, habló Almirón sobre el tema Zavala porque se lo preguntaron también, fue noticia durante esta semana, y él dijo: a mí nadie de la dirigencia me ha dado una indicación de dejar fuera a Cristian Zavala, y además dice que Zavala está entrenando con el plantel. Ojo, me hago cargo de lo que yo dije acá en TNT Sport. Yo ratifico, yo reconfirmo que el lunes Cristian Zavala no entrenó, y que sí entrenó con el resto del equipo el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, hoy. Pero el lunes Zavala no entrenó con el equipo. Él llegó y le dijeron que no podía ir a la cancha porque por una decisión dirigencial estaba al margen, y el jugador se quedó trabajando solo en el gimnasio. Eso lo reconfirmo. Y yo me sumo, Dani, también manejo esa información, así que no podemos sumar aquello, por más que Almirón diga lo contrario. Y me parece que Zavala tiene que partir sí o sí, porque ahora gana plata, en diciembre no va a ganar nada Colo-Colo.
algo por lo menos que se pueda llevar. Pero si se dieron un abrazo Moza y Almirón después de haberle echado públicamente, capaz que el martes se dan un abrazo Zavala y Moza. Puede ser. Yo voy por el... 3 años más de contrato. Claro. Con la camiseta. 2028, 29 por ahí. Yo voy por las reconciliaciones. Sí, lo sabemos. Sí. Lo sabemos. Ya. Dani Arrieta, completo informe como siempre. Gran trabajo, amigo. Un abrazo. Que estén bien, buen fin de semana, nos vemos este sábado. Me gustó lo de Leo, voy a revisar su historial a ver si tiene reconciliación. Sí, no, especialista. Sí. Especialista.